Quiero agradecer esta invitación a compartir con ustedes en una instancia tan importante de la masonería. Y me siento además muy honrada por este reconocimiento que me han entregado, este hermoso galvano con esta imagen, ¿no?, de la autoconstrucción, que refleja también, como me decía el gran maestro, la mirada que ustedes tienen sobre la educación. Y que lo entiendo también como un reconocimiento a los valores democráticos y republicanos que ustedes y yo compartimos profundamente. Como lo decía el gran maestro, la verdad que la cultura masónica, como ustedes saben, es algo conocido para mí y sus valores fueron también determinantes en mi formación. Por eso, en momentos como estos, siempre me acompaña el recuerdo de mi padre. Ahora, creo yo que el año pasado, cuando estuve de visita aquí, hice un recuerdo que tal vez es algo informal, pero el miembro de la masonería muy activo era mi abuelo materno. Y cuando mi padre le fue a pedir la mano a mi madre, mi abuelo materno le dijo: mire, ingresa a la masonería y después conversamos. Y la verdad, mi padre no solo estaba muy enamorado de mi madre, sino además encontró en la masonería un lugar donde él hizo toda su vida, ¿no? Un lugar que él amó y donde él estuvo muy comprometido y se desarrolló como persona. Por eso es que para mí estar acá no es solo formal como Presidenta de la República, también lo es como Presidenta de la República, y reconocer el rol que la masonería ha hecho en el pasado y lo que queremos que siga haciendo, pero también porque ha sido parte de mi historia. Pero no solo yo he sentido ese influjo masónico, por decirlo de algún modo, la sociedad chilena entera ha sido testigo desde la segunda mitad del siglo XIX de la contribución de la Gran Logia de Chile. Ya nos lo recordaba el gran maestro, pero permítanme también yo mencionarlo. Y desde las logias lautarinas en adelante ya bullía el espíritu masónico en nuestras tierras. Y cuando hablo de la contribución no solo pienso en personajes muy famosos, puntuales como Francisco Bilbao, José Victorino Lastarria, Eduardo de la Barra o tantos otros. Pienso también en la influencia permanente que los principios de la masonería han ejercido en el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestra nación. Principios como el laicismo, el valor de la educación, el cuidado de las instituciones de la República, la tolerancia y la diversidad han estado siempre entre los masones y han sido un permanente aporte en la construcción de nuestra democracia. En las logias de Chile han reunido hombres y, bueno, también cada vez más mujeres, de diversas tendencias políticas, de diversas sensibilidades culturales, pero con un mismo propósito: permitir que el libre pensamiento ocupe un lugar creciente en la organización de nuestra sociedad. Han sido los grandes aliados de los proyectos de avanzada para nuestro país, como nos recordaba el gran maestro, como el perfeccionamiento de las constituciones, de las instituciones republicanas, sin duda que el avance de la educación pública y la separación entre los poderes del Estado y la Iglesia. Y este pensamiento de vanguardia, esta apertura a la luz del conocimiento, esta voluntad para ser arquitectos de una sociedad libre y fraterna es inestimable para Chile, especialmente en el actual momento, en que Chile se plantea el enorme desafío de hacer transformaciones que nuestras instituciones y nuestra sociedad requieren para engrandecer a la patria y al ser humano. Transformaciones que buscan que amplios sectores de nuestra población logren participar de las ventajas del desarrollo y el crecimiento del país en las últimas décadas. Y sé que ninguna de estas ideas es ajena a la vocación masónica. Y en buena hora, porque hablamos de una obra conjunta que no puede ser llevada a cabo sino por el conjunto de los actores políticos, económicos y sociales. Es decir, estamos ante una tarea que compete al Estado, a los partidos políticos, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, a las organizaciones ciudadanas, a los empresarios, a los medios y obviamente también a la masonería, es decir, a todos quienes tenemos un papel público. Responder a sus exigencias y actualizar nuestras estructuras de acuerdo a los nuevos tiempos es sin duda una tarea compleja, pero a la vez es una tarea indispensable. Sé que la vocación de vanguardia que inspiró la creación de la Gran Logia de Chile sabrá surgir nuevamente en momentos en que nuestra sociedad lo demanda tan fuertemente.
¿Qué anhelamos?, preguntaba un presidente masón y médico como yo en 1970 ante esta misma gran logia. Y respondía, y voy a citar, que Chile sea capaz de colocarse en la era del proceso científico y técnico que vive la humanidad, si no en una posición señera, por lo menos en un proceso de desarrollo, no solo económico, sino cultural, que le dé a la vida un sentido distinto. Este es hoy, una vez más, el gran anhelo, la gran determinación de nuestro pueblo, de esta presidenta, y estoy segura de quienes hoy visten orgulloso el mandil masónico. Y en esta construcción que nos es común, los cinceles, niveles, compases y escuadras masónicas serán esenciales para dar forma y destino . Es verdad, hoy es un día importante no solamente para la masonería chilena, es un día importante también para Chile y es un día importante para los valores que la masonería ha defendido con tanta consecuencia, con tanto coraje y con tanta dedicación a lo largo de su historia. Luis Riveros nos recordaba que la masonería está próxima a cumplir 300 años de vida. Y a lo largo de esa historia no ha pasado en vano. Ha dejado surcos, ha dejado huellas, ha dejado frutos fecundos. De hecho, su mano está presente en muchos de los momentos estelares de la historia, con sus valores, con sus principios, con sus aportes. Desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, el año 1776, la Revolución Francesa, el año 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por Naciones Unidas, incluso nuestra propia Acta de Independencia, jurada el año 1818. Todos estos momentos estelares de nuestra patria y del mundo han tenido una huella, una señal, una marca del aporte de la masonería chilena. Hoy día celebramos los primeros 150 años de la Gran Logia de Chile. Y es bueno recordar los tiempos en que nacía esta Gran Logia, 1862. Chile venía saliendo no solamente de la Revolución de 1859, sino que estaban terminando los 3 decenios de los presidentes Prieto, Bulnes y Montt, que habían sido caracterizados por un sello conservador, y se iniciaba una nueva etapa con José Joaquín Pérez, una etapa que ha sido conocida como una época liberal. Chile vivía una profunda crisis económica, producto de la crisis de los minerales y la pérdida de los mercados agrícolas del oeste de Estados Unidos. Y en esos tiempos, y en esas circunstancias, y en este mismo lugar, nació la Gran Logia de Chile, que desde entonces ha hecho sin duda un aporte muy significativo. Si uno mira la historia de esta Gran Logia, uno puede decir que sus primeros 50 años estuvieron dedicados a temas ciudadanos y políticos, buscar la separación de la Iglesia del Estado como un sello de nuestra República, promover las leyes civiles, como la ley de matrimonio civil, la ley de cementerios laicos y muchas otras que aportaron a la República que hoy día nos cobija a todos nuestros compatriotas. Después de eso vino un segundo periodo en que el énfasis se puso en lo que se conoció como la cuestión social, la búsqueda de la educación obligatoria, primero en la etapa primaria, lo cual se fue expandiendo a medida que el país crecía,
la contribución a las leyes sociales, a la creación del Código del Trabajo y muchas otras más. Pero siempre en un contexto en que ciertos valores han guiado como un verdadero faro la acción de la masonería en nuestro país, que los mencionaba Luis Riveros. No solamente la libertad, que es esencial porque sin libertad el resto de los valores simplemente languidece, se asfixia, no puede desarrollarse. Y una libertad plena, como la mencionó hace un momento atrás el gran maestro, una libertad integral que cruza todos los campos del quehacer humano, porque la libertad nunca se la puede compartimentalizar y decir vamos a tener libertad en esto, pero vamos a negar la libertad en este otro campo. Eso a la larga es contradictorio, es no comprender la esencia de la libertad. Y eso es un valor y un aporte muy significativo, porque en esto la masonería siempre ha tenido una posición consecuente y consistente. Pero hay otros valores. El valor de la tolerancia, que no es solamente tolerar la diferencia o tolerar al que es distinto, va mucho más allá de eso. Significa apreciar la diferencia, acoger la diferencia, entender la riqueza de esa diferencia, comprender que nadie tiene toda la verdad y que todos tienen algo de la verdad. Es otra forma de visualizar ese concepto de tolerancia que ha sido tan caro, tan sentido y tan apreciado por la masonería a lo largo de su historia. Y así, iluminados en los principios de la Ilustración, fueron dejando su huella durante sus primeros años en nuestro país. Hoy día estamos celebrando los primeros 150 años. Yo tengo la impresión que en los últimos 50 años, el tercer tercio del aniversario que hoy día estamos celebrando, la masonería tendió a recogerse en ella misma y perdió o debilitó su presencia en la República, en la vida ciudadana. Y por eso estoy seguro que bajo la conducción de Luis Riveros hoy día estamos viendo un renacimiento de la masonería que vuelve a tomar su lugar en la sociedad amplia, abierta, pluralista, que es la sociedad que todos juntos estamos construyendo en nuestro país y que no solamente vive dentro de sus propias rutinas, liturgias, tradiciones, que por lo demás son muy hermosas, son éticamente hermosas y también son estéticamente hermosas, y vuelve a volcarse hacia la sociedad como lo hizo con tanta fuerza en sus primeras etapas de vida. Y creo que esa es una evolución positiva no solamente para la masonería, sino que también muy positiva para nuestro país. Y de hecho, cuando uno mira el aporte de la masonería, uno puede mirarlo de dos maneras. Uno, ir viendo las obras, que son muchas, los aportes en ideas, en conceptos, pero otra manera de verlo son los personajes que desde la masonería dejaron una huella indeleble en la historia de nuestro país. Y es muy impresionante, porque la fuerza de la masonería no ha estado nunca en su número, ha estado en la fuerza de sus ideas, su coherencia, su perseverancia, su lealtad en la defensa de esos principios. Y por eso es muy impresionante cuando uno ve la historia de Chile, cómo personas que pertenecen o pertenecieron a la masonería han hecho aportes tan grandes, trascendentes y significativos. Baste recordar la figura del padre de la patria, Bernardo O'Higgins, que fue el autor de la Declaración de Independencia, también de muchas obras como la construcción del Cementerio General y de disidentes aquí en Valparaíso, de la creación de los institutos educativos de nuestras Fuerzas Armadas, la Escuela Militar, la Escuela Naval, la reapertura del Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, la creación de la Escuadra Nacional y tantas otras obras como la abolición de los títulos de nobleza y mucho más. Y otros personajes que todos conocemos, como Fray Camilo Enríquez, el fraile de la Buena Muerte, fundador de la Aurora de Chile, Francisco Bilbao, Juvenal Hernández, Jaque, Pedro Lagos, Marchán, un general de ejército que tuvo una brillante participación en la toma del Morro de Arica,
Germán Tenderini, el primer mártir del Cuerpo de Bomberos, Valentín Letelier Madariaga, quien participó activamente en la fundación del Pedagógico de la Universidad de Chile y fue rector de esa casa de estudios. Darío Salas Díaz, profesor normalista, autor de una de las obras más trascendentes en materia de educación. Enrique McKeever, quien perteneció a este Congreso, igual que tantos otros parlamentarios que adhieren, abrazan los valores de la masonería en los tiempos presentes. Enrique McKeever, que en su gran discurso La crisis moral de la República, analizó con tanta agudeza los problemas que atravesaban al Chile del centenario. Y tantos más, marinos como Juan José Latorre, Patricio Lynch, Manuel Thompson, militares como Estanislao del Canto, Diego Dublé Almeida, intelectuales como Enrique Molina Garmendia, quien fundó la Universidad de Concepción, el doctor Sotero del Río, y también podríamos seguir con esta lista con los expresidentes de la República que han pertenecido a la masonería. Manuel Blanco Encalada, nuestro primer presidente y que tuvo un rol muy importante en la creación de la logia hace 150 años atrás. Aníbal Pinto Garmendia, del cual soy descendiente y por tanto me siento muy orgulloso de su labor durante la Guerra del Pacífico. Pedro Montt, Arturo Alessandri Palma, Carlos Ibáñez del Campo, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos Morales, Gabriel González Videla y muchos más muestran que la obra que surge de la fuerza de las ideas y de la lealtad con principios como la libertad y la tolerancia ha sido, sin duda, una obra muy fecunda que ha en cierta forma impregnado el alma de nuestra nación. Chile sería muy distinto si no hubiéramos tenido el aporte consistente, sólido, macizo de los principios, los ideales y el pensamiento de la masonería. Pero sin duda que la masonería sigue enfrentando grandes desafíos en el presente y el futuro. Muchos de ellos los describió con mucha fuerza y claridad el gran maestre Luis Rivero. Porque al fin y al cabo piensa que la piedra en bruto simboliza el estado de imperfección, simboliza lo mucho que queda por construir, avanzar y progresar para convertir esa piedra natural en un bloque pulido que sirva como una verdadera piedra angular. Y desde ese punto de vista, cuando comparamos el Chile de 1862 con el actual Chile, uno puede ver cómo, si bien hemos cambiado, hemos evolucionado, a la larga los valores, los principios y las luchas siguen siendo siempre las mismas y así van a seguir siendo mientras exista un ser humano con libertad en este mundo. Por eso esa labor patriótica, humanista e integradora, quiero hoy día como presidente de la República agradecerla muy sinceramente en la persona del gran maestro, pero también en los más de 12.000 chilenos y más de 5.000 chilenas que hoy día abrazan los valores, la causa y los principios del ideal de la masonería en nuestro país. Y además, pensar que siguen hoy día, uno los ve en tantos campos, fieles a los principios que los vieron nacer hace 150 años atrás, sirviendo a la patria, a la república y a los valores y a los principios y a los ideales con ejemplar generosidad pública y también privada, a la comunidad en tantos ámbitos distintos. Y lo hacen no solamente lo han hecho desde el Palacio de la Moneda, los cuarteles de bomberos, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, los gremios, las agrupaciones civiles y en prácticamente todos los campos de la vida y quehacer de las chilenas y chilenos de los tiempos presentes. Pero aún queda mucho por hacer. Y tengo muy presente esa evocadora imagen del hombre que va esculpiendo su propia figura en la piedra. Y así, como en esa roca va abriéndose paso a punta de martillo y cincel, un hombre nuevo. De la misma manera es que debemos, desde esta roca del Chile del 2012, ir esculpiendo el Chile del futuro. Ese Chile con libertad, con igualdad de oportunidades,
con valores del cual nos hablaba el gran maestro Luis Riveros. Y pienso que no solamente uno debe mirar hacia atrás y sentirse orgulloso de lo que ha sido la trayectoria y la obra de la masonería en Chile, sino que también mirar hacia adelante. Y cuando uno mira hacia adelante es bueno, para nunca confundirse, volver a los principios, a esa hermosa y maravillosa trilogía de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Nos queda mucho por avanzar en materia de libertad, de perfeccionar, rejuvenecer, revitalizar, relegitimar nuestra democracia. Nos queda mucho por avanzar en el terreno de la igualdad de oportunidades, la igualdad de forma tal que realmente todos podamos volar tan alto y llegar tan lejos como nuestros méritos y talentos nos permitan, y que la calidad de la cuna no sea más el predictor de la calidad de la tumba. Y el tercer valor, que a veces lo olvidamos, que es el valor de la fraternidad. Los seres humanos somos seres sociales, y para desarrollarnos en plenitud tenemos que vivir en sociedad. Y esa sociedad tiene que estar cruzada por ese valor de la fraternidad, que cada vez que lo hemos perdido en nuestro país, y lo hemos perdido muchas veces, en que nos hemos enfrentado chilenos con chilenos como si fuéramos enemigos, que no compartiéramos ni una historia, ni tampoco una causa, ni mucho menos un futuro, Chile ha pagado las consecuencias. Y por eso, en estos tiempos que vienen, quisiera convocar a todos los que adhieren a los valores de la masonería a que sigan siendo fieles a esos principios de libertad, igualdad y fraternidad, y sigan haciendo ese aporte sólido, macizo y fecundo que han hecho a lo largo de su historia, porque al fin y al cabo la Biblia dice: por sus obras los conoceréis. Y cuando uno ve la obra de la masonería en Chile, solamente puede decir, y yo sé que interpreto a mis compatriotas, desde el fondo del alma, muchas gracias por lo que han hecho por nuestro país, pero más importante aún, muchas gracias por lo que van a hacer por nuestro país. Edito.